RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. Y para conocer qué se viene a futuro en los diálogos por la educación, estamos ya enlazados con el profesor Idel Bessler Talledo, exministro de Educación, una personalidad y que su opinión cuenta mucho en el sector, a quien damos la bienvenida. Profesor Idel, muy buenos días, muy buenas tardes ya, hoy día en nuestro primer programa, ¿no?, de enlace educativo en horas de la tarde y a media semana. Profesor, un saludo de todos los maestros a estimado usted. Gilmer, una felicitación al Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP por tener, además del sábado, un programa por RCR, tener ahora también una versión a media semana, como el día de hoy, a partir de las 5 p.m. Eso muestra una voluntad de trabajar comunicándose abierta y pluralmente con la comunidad educativa en especial y con la comunidad en general, y dentro de la comunidad educativa con el magisterio peruano, que tiene en este programa la posibilidad de estar atento a las actividades del SUTEP y también a otras actividades educativas de la rama magisterial y otras organizaciones que tienen que ver con el desarrollo educativo de la patria. Efectivamente, el miércoles pasado, hace una semana exactamente, el 18 de septiembre, tuve la satisfacción de ser invitado por la rama magisterial y el SUTEP para el primer diálogo por la educación, donde el tema central fue la problemática magisterial, aunque siempre hablar de la problemática magisterial implica de una u otra manera hablar de toda la problemática educativa. Y tal como tú has dicho, Gilmer, estuvo la ex ministra de Educación y congresista Flor Pablo, y algo inédito en la convocatoria del SUTEP y de la rama es que asistió y participó como un panelista más el señor ministro de Educación, el doctor Morgan Quero, motivo por el cual lo felicito, al igual que a Flor Pablo. Pero no solamente intervinimos nosotros, intervino especialmente invitado el presidente del Consejo Nacional de Educación, el doctor Luis Lescano, muchos dirigentes sindicales de Lima y provincias, muchos profesores de facultades de educación, institutos y escuelas de educación superior, educadores reconocidos y, desde luego, representantes de organizaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo la UNESCO. Efectivamente, en esta reunión no solamente hablamos los ponentes en una primera ronda, sino que además intervinieron los asistentes con un tiempo suficiente para compartir sus puntos de vista, lo que nos permitió luego poder responder, compartir con todos
nuestras voces como panelistas, pero todo, y por eso felicito a la Derrama y al SUTEP, en un marco de diálogo plural, convergente, no solamente para quedarnos en el diagnóstico y los problemas, sino en el planteamiento de las soluciones que permitan lograr un consenso teniendo en cuenta no solamente las políticas y medidas que debe desarrollar el gobierno en el marco del Proyecto Educativo Nacional del 2036, sino también pensando en que los partidos políticos que aspiran a gobernar el país tomen de estos eventos fundamentales la pluralidad de ideas para elaborar sus planes de gobierno. Eso es lo primero que tendría que decir. Y por otro lado, estos diálogos plurales, descentralizados, convergentes para buscar consensos, tienen como próximo evento la ciudad del Cusco, que según me han informado, será el 4 de octubre en el Cusco, con las mismas características y con invitados reconocidos, tanto de Lima como fundamentalmente del Cusco. Y luego hay otro diálogo por la educación en Lima, cuya fecha se anunciará próximamente, porque también habrá el Congreso Internacional Encinas que desarrolla la Derrama. Y el 21 de noviembre, según me han informado, se realizará también un diálogo por la educación en la ciudad de Tacna. Profesor Idel, efectivamente, usted acaba de mencionar temas bastante importantes. Se viene trabajando juntamente con personalidades. ¿Cómo cerramos esa brecha que existe en la educación? Y se ha hecho un análisis profundo de cuáles son las necesidades, ¿no? Acaba usted también de mencionar que estuvo presente el doctor Luis Lescano. Él es el encargado, el vocero, ¿no?, de el Consejo Nacional de la Educación. Es decir, personalidades que vienen investigando sobre la problemática que tiene el sector y vienen generando propuestas al Ministerio de Educación. Una de ellas tiene que ver con el diseño curricular. ¿Cuál es el aporte que viene trabajándose ahí en el Consejo Nacional sobre el diseño curricular nacional? Y si es que el Ministerio de Educación va a aceptar la propuesta para implementarla o la va a poner en debate. Bueno, yo te voy a decir a título personal, el Consejo está preocupado por el tema, pero yo te voy a dar algunas ideas que nos parecen fundamentales que el Ministerio ya debería tomar en cuenta en lo que corresponde al reajuste curricular para el año 2025. En primer lugar, tenemos aquel reclamo de la presencia de más civismo en el currículo. Y también hay un reclamo de que se estudie la historia del terrorismo que tanto daño hizo a la patria e hizo inclusive a los movimientos sindicales y progresistas del Perú. En ese sentido, yo particularmente, Idel Bessler, vengo proponiendo que en primaria y en secundaria haya un área que se llame desarrollo personal, ciudadanía y cívica. ¿Por qué en primaria y también desde luego en secundaria?
porque el estudio de la ciudadanía tiene que ver con el desarrollo personal y el civismo tiene que ver con las leyes, con la Constitución, con la defensa de la soberanía, con el respeto de los valores republicanos, de los héroes y símbolos nacionales y el cumplimiento de la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera. Pero esa es una relación entre el peruano y el Estado. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, ya desde hace 30, 40 años, se viene hablando de ciudadanía nueva, de ciudadanía plena, que también lo asume el Proyecto Educativo Nacional. Y entonces, no nos podemos quedar solamente en el civismo, que es un tipo de ciudadanía importante, sino que tenemos que trabajar ciudadanía ambiental, ciudadanía para la conservación de las vías, que es tan importante, ciudadanía para la conservación de la salud, ciudadanía para la prevención e intervención ante riesgos, la ciudadanía política y democrática, etcétera, etcétera. Todas estas formas de ciudadanía tienen fuerza y entre ellas está la ciudadanía cívica y la ciudadanía ética, que tiene que ver con los valores en general como principios rectores de la vida. Por ejemplo, tolerancia, justicia, honradez, honestidad, etcétera, etcétera. Hoy en el Perú necesitamos formar a nuestros alumnos desde una mirada integral, desde luego diversificada según las realidades diversas de la patria, formación personal, ciudadanía y cívica, de primero a sexto de primaria y de primero a quinto de secundaria. Pero al mismo tiempo hay que reforzar la historia y geografía y economía de manera articulada. Yo les pregunto, si yo voy a estudiar el diferendo marítimo que hubo Perú con Chile, en la que intervino la Corte de la Haya, ¿desde qué punto de vista lo vamos a estudiar? ¿Solo desde la historia? ¿Solo desde la geografía o concretamente la geopolítica? No, también desde la economía, de la psicología, del derecho. Entonces, la historia, la geografía y la economía tienen también que estar articulados desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. Eso implicaría que el área personal social se deje de lado en primaria y en secundaria se deje de lado el área de desarrollo de ciencias sociales, que es demasiado general. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que involucrar más valores en el perfil del egreso, en las competencias de aprendizaje donde todavía hay problemas, más conocimientos en acción en la secundaria, y tenemos que, junto al currículo, fortalecer la tutoría y orientación educativa como un servicio educativo de acompañamiento e íntimamente vinculado al currículo para formar personas saludables, buenos ciudadanos, personas inclusivas y equitativas y sobre todo personas
que busquen ser productivas, emprendedoras y contribuir al desarrollo económico, humano y sostenido de la patria a lo largo de la vida. Sí, profesor. Eso ya ha debido hacerse hace tiempo en el Ministerio de Educación, Sí, en mi profesor opinión Idel, personal. un campo que debiera entrar a estos diálogos, yo creo hoy necesario, tiene que ver con lo que viene ocurriendo en estos días. Una inseguridad ciudadana tal que a nuestros estudiantes incluso ya les da temor de salir a la casa para dirigirse a su centro educativo. Esto debía de generarse ya como un tema de prioridad. No es posible, por ejemplo, que en un pueblo allá en la Sierra de la Libertad tenga algunas personas inescrupulosas, incluso cobrando cupos para que los maestros que se trasladan o transitan por ese camino lleguen a sus centros educativos. Hoy vemos cobrando cupos a transportistas y si no pagan los cupos tienen problemas. Entonces estos puntos podrían también tocarse en estos diálogos porque esto tiene que ver, ¿no?, con un tema transversal, la comunidad, nuestros estudiantes, los maestros, los trabajadores. ¿Cuál es esa visión que tiene usted sobre estos puntos que debieran de entrar inmediatamente también a estos diálogos por la educación? Bueno, yo creo que la criminalidad, que es un problema grave actualmente en el Perú, tiene que tener una respuesta del Estado en todos sus organismos. Y sobre ello, que puede afectar o está afectando a maestros, a padres de los alumnos y a los alumnos mismos, la escuela tiene que ser abierta a la realidad. Y entonces hay un tipo de ciudadanía que tiene que ver con la seguridad personal y colectiva de los seres humanos. Y esa seguridad ciudadana es la que está fallando y hay que tomar conciencia, primero, para que los alumnos se cuiden y dos, para generar en los barrios sistemas de protección, como lo hacen algunos distritos, algunos barrios, pero también para exigir al Estado un mayor esfuerzo en la búsqueda de la seguridad ciudadana. Esto es fundamental, que en los diálogos por la educación se trate el tema de construir ciudadanía desde la escuela. Y construir ciudadanía desde la escuela implica también fortalecer los vínculos y las relaciones entre los alumnos, evitar las agresiones escolares. Y algo que es importante, estimado profesor Gilmer, es que hay que recuperar una disciplina positiva en la escuela con la colaboración del hogar. Si en la escuela se genera un nivel de impunidad que algunos abogados de la UGEL y algunos técnicos del ministerio no permiten que haya una disciplina positiva, si hay impunidad en la escuela, después va a haber impunidad mucho mayor en la ciudadanía adulta joven y adulta. Por eso es que me parece muy bien que tú plantees este punto para conversar, pero hay que trabajarlo en la escuela, porque formar mejores ciudadanos implica también aprender a asumir responsabilidades positivamente
cuando un alumno o un profesor o cualquier persona comete una falta. Construyamos ciudadanía sin impunidad. Así es, profesor. Profesor Idel, en la primera sesión o en la primera reunión que se ha desarrollado el miércoles pasado, efectivamente se han tocado algunos puntos importantes que tienen que ver con currículum, que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con una mejor educación para nuestros estudiantes, con remuneraciones para los trabajadores, para los docentes, los auxiliares, el personal promotor de PRONOI, el personal administrativo y de servicio. Pero hay un grupo de trabajadores que no se están visibilizando y dicen que lo que no se visibiliza no existe. Y se trata de los maestros que están cesados, ya están en calidad de cesantes y jubilados. La congresista Flor Pablo explicó de un proyecto de ley que tiende a mejorar esa condición de los profesores en calidad de cesantes y jubilados. Desde su óptica, ¿qué es lo que debería de ocurrir en el Congreso para que esto pueda beneficiar a miles de maestros que están a la espera de una dignificación de sus pensiones? En estos diálogos por la educación, el SUTEP y la derrama magisterial asume una variedad de temas con criterio plural y efectivamente uno de los asuntos que no se puede dejar de tocar es el asunto de la precarización de los colegas cesantes y jubilados. Kilmer, yo soy jubilado. Yo he sido 30 años maestro de aula. Yo dejé de ser maestro de aula el 2011. Claro, venía ejerciendo el cargo de viceministro y antes de director de primaria y secundaria, pero yo tenía que jubilarme. Y bueno, cuando terminé mis funciones de viceministro, yo tenía que terminar mis 30 años de servicio en la ley 2530 como maestro de aula y la jubilación que me correspondía eran 920 soles. 920 soles. Con descuentos iba a llegar a 800 soles. Como yo había sido viceministro, opté por jubilarme como viceministro y comencé a recibir 1.250 soles. Eso es lo que yo recibo como jubilado, como viceministro. Pero los maestros que se jubilan como docentes, como directores, no pueden vivir, y me incluyo yo, no podemos vivir con una cantidad de dinero tan precaria. Y por eso ese proyecto de ley de la profesora Flor Pablo tiene que seguirse discutiendo y tiene que verse alguna alternativa, porque si bien la meritocracia, donde yo saludo al SUTE porque la apoya, porque la mayoría de profesores están ascendiendo, están ingresando por sus méritos. Y todo indica que el Congreso no va a insistir en el nombramiento automático, que sería meter a los profesores probablemente jalados en exámenes por la ventana. La meritocracia, si bien ha permitido y debe seguir permitiendo tener mejores saberes, eso no implica que nos olvidemos de los cesantes y jubilados. Parte de la lucha, parte de los diálogos educativos, según he podido observar y he podido conocer, van a incluir propuestas sobre la problemática de los cesantes y jubilados del magisterio peruano. Así es, profesor Idel.
importantes precisiones sobre estos puntos que se vienen discutiendo en los diálogos por la educación. Siempre queremos estar en contacto con usted porque nos trae cosas nuevas, nos trae ideas y su opinión cuenta, profesor Idel. Ha sido un gusto de tenerlo hoy día en el programa número 1 en este horario, en horas de la tarde, son 5:31 de la tarde. Vamos a programar todos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo y en directo este programa. Muchísimas gracias, profesor Idel. Un gusto por haber estado con nosotros. No digo, ¿y el sábado también o ya no? Sí, el sábado continúa el programa en el mismo horario y todos los días miércoles a las 5 de la tarde. Así es, 2 veces por semana. Lo felicito, Gilmer, y saludo nuevamente a la derrama magisterial y al SUTEP por estos diálogos por la educación. Repito, 4 de octubre el diálogo educativo estará en Cusco, el 21 de noviembre en Tacna y posiblemente a fines de octubre o principios de noviembre nuevamente en Lima. Muchas felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias por la invitación. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.